Hola, bienvenidos todos de nuevo a Dibujos y Bellas Artes. Recuerden, mi nombre es Mirna Ledesma, artista visual y docente. En esta ocasión, segunda parte y la última ya de cómo se hace una figura con proporciones y medidas. Continuemos. Feliz año nuevo para todos. Feliz 2022 a todos mis seguidores de este canal de YouTube y a mis alumnos también que tenemos en nuestra escuela. Vamos a continuar con este proceso. En el video anterior, que lo pueden ver en el link que tenemos aquí en la pantalla, que ustedes pueden ver, realizamos este pequeño boceto llevado a las dimensiones lo más real al modelo que tenemos. Ya en videos anteriores ustedes pueden ver que las medidas que tenemos en la barbilla, la nariz y las cejas son prácticamente iguales. Son tres medidas que ocupan el mismo alto. Vamos a revisar en el modelo este punto de la barbilla. Vamos a ver si está bien colocado. Entonces, en nuestro modelo tomamos esta altura al punto más bajo de la figura y lo vamos a comparar cuántas veces cabe en el ancho de la figura. Ya vemos que cabe casi 2. Entonces colocamos esta medida en casi 2. Así como se ve en el modelo, lo colocamos en el papel que estamos dibujando. Entonces, perfectamente el punto está ahí. O sea que está bien colocado. Vamos a borrar la línea de abajo un poquito para que se vea un poco más limpia la línea. Quiere decir que está ahí bien colocado. ¿Qué otro punto necesitamos saber? La dimensión. Podemos buscar, por ejemplo, el punto de la barbilla en el modelo que ustedes pueden ver y lo vamos a comparar, ya bien sea o con el ancho de este espacio acá o el ancho de esto. Lo podemos comparar con lo que nosotros tenemos a la mano. Vamos a hacerlo. Entonces comparamos este ancho completo en esta base que ustedes pueden ver en la imagen, y tiene un ancho de 5 veces. Eso quiere decir que tenemos que dividir esto en 5. 1, 2, 3, un poco más pequeño. 1, 2, 3, 4. Miren lo que está sobrando ahí. Quiere decir que es un poquito más pequeñito. Vamos a ponerlo aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que el ancho de la barbilla cabe 5 veces en este ancho, lo que nos dice cuál es el ancho que debemos colocar aquí. O sea que este es el ancho de la barbilla. Vamos a borrar esta línea de acá, ¿verdad? Entonces ya tenemos estos puntos. Este punto de aquí lo relacionamos con la base y vemos que coinciden verticalmente el punto de abajo y el punto de arriba y abajo. Entonces, ¿qué vamos a buscar ahora? La altura de la nariz. Entonces, vamos a relacionar esta altura con la altura de la nariz. Vamos a la figura y vemos que cabe
1 y 3/4 en este espacio de la base a la barbilla. ¿Qué hacemos? Buscamos una medida que sea 1 y 3/4. Vamos a subir un poquito aquí. Si esta es la mitad, 3/4 viene siendo un poquito más hacia abajo. Vamos a ponerla aquí. Ahí está, ¿verdad? Aquí hay 1. Esta es la mitad más 1/4 son 3/4. Está sobrando 1/4. Esa es la altura de la nariz. Vamos a borrar esta distancia que tenemos acá. Entonces vamos a colocar la línea aquí. Ahí. En toda figura humana, la distancia que hay entre la nariz y la barbilla, colocamos los labios, ¿verdad? Entonces, si pueden ver en la figura, la dimensión entre la nariz y la barbilla se divide en 3 partes iguales. Dividimos en 3 partes iguales. Vamos a ponerlo aquí. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Aquí están las 3 partes iguales. En la primera de la 1/3 parte, en la primera medida, porque hay 3, 1, 2 y 3, van colocados la unión del labio superior y el labio inferior. Es decir, que deben pasar por aquí los labios. Ahora vamos a ubicar este punto con relación al punto de la frente para ver dónde cae con relación a la barbilla. En la figura colocamos la vertical y nos tenemos que fijar muy bien por dónde pasa el punto de la frente. Si pasa, o sea, ya sea por el medio o por aquí o más dirigido a este punto. En la figura podemos ver que pasa en este punto. ¿Qué hacemos? Colocamos el punto y lo proyectamos arriba, que es el punto que nos interesa. Bueno, está muy bien ahí. Ya sabemos por dónde pasa el punto de arriba de la frente, que pasa por ahí. Ahora, esta es la esquina que más sale de la punta de la nariz. Tenemos que buscar ahora ese ángulo de inclinación donde inicia la nariz aquí abajo. Vamos a la figura y lo vamos a comparar con este espacio de aquí. Vemos que cabe 2 veces. Quiere decir que dividimos esta línea en 2. 1 y 2. Una, vamos a ponernos de este lado. 1 y 2. Entonces el punto medio lo colocamos acá. Quiere decir que la inclinación de la nariz, la parte más alta y la parte más baja pasan por aquí. Ahora, ¿dónde comienza la nariz? Aquí atrás. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a relacionar este punto con la barbilla, que es el que tenemos más cerca. Colocamos la vertical, mírenla ahí en la figura, y vemos que esos 2 puntos coinciden. Quiere decir que es
una línea vertical que coincide con la barbilla y la colocamos acá. Y ahí tenemos el ángulo de la nariz. ¿Ven? La nariz. Entonces, aquí tenemos el punto donde inicia la nariz. Aquí están las cejas y ya vemos que hacia la derecha vienen los ojos, ¿verdad? El ojo. Entonces, vamos a darle esa ligera forma que vemos que tiene la nariz, la curva, esa curva que se ve aquí de la nariz. Vamos a darla y viene así. Quizás va un poquito más inclinada. ¿Cómo se soluciona eso? Miren cómo se soluciona esto. Colocamos sobre la imagen esa línea que ustedes ven, ese ángulo, y lo vamos a colocar igualmente lo más próximo a la figura. Este es el ángulo que tiene la nariz. Entonces colocamos el ángulo, colocamos la figura por donde pasaría el ángulo de inclinación. Más o menos tiene este ángulo. Más o menos tiene ese ángulo. ¿Qué hacemos? Lo colocamos en nuestra figura. Así. Aquí está la nariz. Y viene y hace esto así. Entonces aquí la nariz baja, la parte baja de la nariz, viene aquí atrás, siguiendo esta misma línea. Vemos que aquí está la curva y el ángulo de la frente. Ustedes pueden ver en la figura que este punto de acá, que es una cuarta parte de este ancho, coincide con la parte más alta donde viene el nacimiento del pelo. Entonces, esa distancia de aquí la colocamos acá y ahí viene el punto. Vamos a ver de este lado si lo pueden visualizar mejor. Ok, ven, aquí está el punto. Lo colocamos aquí arriba y este es donde viene con la unión del pelo. Entonces, si este punto viene acá, ¿qué hago? Vemos el ángulo que tiene aquí la frente y lo unimos. Entonces, ¿qué yo necesito ubicar de la manera correcta? Es el nacimiento aquí del pelo con la frente. Entonces, si nosotros vamos a la figura y comparamos, por ejemplo, aquí donde está el ángulo y el nacimiento del pelo en la figura, vamos a compararlo con la altura desde la barbilla a la nariz. Cuando lo comparamos, esta altura desde la curva al nacimiento del pelo, vamos a compararla en la figura desde la nariz a la barbilla y vemos que es ligeramente un poquito más grande.
más o menos vemos en la figura que hace esto. Este es el punto más bajo, que lo tomo como referencia. Es ligeramente un poquito más grande. Si vamos a la figura lo podemos ver. Quiere decir que desde la curva al nacimiento del pelo, esta es la altura. Acá. ¿Qué pasa? Las proporciones del cuerpo, específicamente en la cara, nos dice que la distancia entre la nariz y la barbilla es igual a del nacimiento de las cejas, donde están las cejas, a la nariz, y del nacimiento del pelo a las cejas. Es decir, que esas tres dimensiones son iguales, pero no en todos los rostros sucede lo mismo. Hay rostros donde se puede ver la frente ligeramente más grande o más pequeña. En este caso tenemos la frente de esta figura ligeramente más pequeña. Si ven aquí en la imagen y comparamos las tres dimensiones, se puede ver que el nacimiento del pelo es un poquito más bajita, más pequeña. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos y lo ponemos igual como dice en la figura. Entonces aquí tenemos la frente, acá tenemos las cejas y aquí tenemos el nacimiento del pelo. Quiere decir que en esta figura el nacimiento del pelo viene acá y se puede ver en la imagen. Entonces, claramente se puede ver, podemos dibujar esta línea que corresponde a la frente y esta ya que es la nariz y el labio. Continuando con esta parte, entonces ya podemos ir dándole la forma aquí al pelo. Ustedes ven que tiene esta forma así. En la figura vemos que hay una mayor distancia con el cráneo porque tuvimos que mover este punto de acá, recuerden. Entonces vamos a darle la forma al cráneo. Entonces, si ya tenemos ubicado este punto, ¿qué tenemos que ir realizando? Bueno, entonces visualizamos la forma del pelo que está aquí, que está ligeramente inclinado. Ustedes pueden ver la figura. Entonces, la parte que más sube está aquí en este punto, junto con el punto medio. Entonces, a partir de acá, ya forma del cráneo que lo compone junto con el pelo. Bien, ahora vámonos con lo que son los labios, el superior y el inferior. Miren bien la imagen. ¿Dónde inicia el labio superior? No, primero vamos a trazar una línea que venga desde la nariz a la barbilla. Mírenla la línea. Fíjense que no topa, esa línea no topa los labios, ni el superior ni el inferior. Ahora bien, ya yo les había comentado que la ubicación de los labios es una tercera parte de esta altura. Es decir, tienen que dividir este espacio entre la nariz y la barbilla en tres partes iguales. Al dividirla en tres partes iguales, la primera medida de una tercera parte es donde van ubicados los labios. Entonces, ahora vamos a ubicar el labio superior y el inferior. Si ustedes ven la imagen y ubicamos
si ubicamos una vertical, mírenla ahí la vertical, ¿por dónde pasa el labio superior? Prácticamente por el medio, entre este punto y este, quiere decir que pasa por acá. Recuerden que no topa la línea inclinada. ¿Dónde está el labio inferior? Precisamente a 1/4, a la mitad, entre este punto y este a la mitad. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Darle la forma al labio. Entonces, el punto donde inicia el labio, acá, vamos a ubicarlo con otra línea. Si dividimos este espacio en dos partes iguales, vemos prácticamente que este punto y este coinciden, el labio inferior con el superior, ligeramente un poco más afuera. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos la forma que tiene el labio. Entonces aquí vemos que hace esto, aquí, entonces hace esa forma. ¿Hasta dónde llega el labio? Miren la distancia que tiene de este punto en la imagen. Entonces ya aquí comienza lo que es el labio inferior, precisamente un poco más adentro del cuarto que medimos de aquí a acá. Entonces un poco más adentro, viene aquí. Entonces el labio hace esto y ya pueden ver, dándole la forma, hasta dónde llega ese punto. Bueno, si dividimos estos dos espacios entre este punto y ese, vemos que la línea está más próxima de este punto. Entonces la línea, esta curva llega hasta acá y ahí entonces ya bajo a la barbilla. Vieron que no es nada complicado. Entonces, ya que tengo esa forma, ¿qué me resta hacer? Borrar las líneas que están de más y darle la forma definitiva. Entonces, aquí viene la barbilla, aquí sale, y esta es la parte que corresponde a la barbilla abajo. La parte del cuello. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos ahora dónde viene el ojo, dónde inicia el ojo a partir de acá, de esta parte de la nariz, con la barbilla o con la parte trasera de la nariz. Lo puedo comparar con lo que yo sea, con lo que yo crea que me sea más fácil. Entonces yo lo voy a comparar con la barbilla. Vamos a trazar una línea vertical por donde pasa por la barbilla y vemos que pasa como por 3/4 a partir de este punto, lo que es el ojo. 3/4. Ahí está bien. Entonces yo marco aquí 3/4, tomo esta distancia y la coloco acá. Ahí están los 3/4. Entonces yo tengo que ver por dónde pasa cada punto del rostro y mi modelo. Ahora, ¿cuál es el ancho del ojo? O sea, la distancia de aquí a acá. Cuando tomamos el ancho, ¿con qué lo vamos a comparar? Lo podemos comparar o con el ancho de la nariz o con el ancho de la barbilla. Si lo comparamos con el ancho de la barbilla, es 3/4. Si lo comparamos con el ancho de la nariz, igual es 3/4. Entonces tomo lo mismo 3/4 que había tomado hace un momentito y lo coloco acá.
Entonces, este es el ancho del ojo. Si queremos saber cuál es la altura que tiene el ojo con respecto a la nariz, ya sea este punto o este mismo punto, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, podemos tomar la altura desde el punto más alto de la nariz y compararla o con la altura de la oreja o con el ancho de la oreja o con esta altura de aquí. Vamos a ver qué tamaño tiene. Desde la parte baja de la barbilla, miren, coincidencialmente estas dos medidas son iguales. Quiere decir que en la figura, no en el papel, estas dos medidas son iguales. Entonces la llevamos al papel. Tomamos esta altura como referencia, marcamos el alto y de esta manera ya tenemos la altura del ojo, todo en el modelo, y lo llevamos al papel. En este caso lo estoy haciendo aquí, pero es en el modelo y lo llevamos al papel. Miren la imagen y miren ya los resultados de cómo y dónde va el ojo. Vamos a buscar ahora el alto del ojo y lo vamos a comparar con el ancho. Comparamos el alto del ojo, esta altura, donde comienza a la parte más baja, que incluye los párpados. No es solamente el lóbulo del ojo, incluye los párpados, el párpado superior y el inferior. Y cuando lo comparamos con el ancho de la figura, vemos, el ancho de la figura no, del ancho del ojo, vemos que es ligeramente un poco más pequeño. Vamos a hacerlo aquí con de este lado, es ligeramente un poco más pequeño. Entonces este es el alto del ojo. Aquí está. Esto incluye el párpado superior y el párpado inferior. Todos los ojos, cuando los vemos de perfil, ustedes tienen que ver los ejemplos que hemos dado de cómo se hace un ojo de perfil, que están ligeramente inclinada acá. Entonces viene el párpado superior. Si relacionamos el ancho con el alto, pueden ver que acá termina el ojo y el párpado inferior aquí también. Y esta es la forma. Entonces aquí vienen las cejas de la figura. A partir de acá ya podemos ir relacionando lo que es la oreja de la figura. Entonces todas las orejas, los ojos, la nariz y la boca merecen un capítulo aparte. La forma de una oreja. Aquí tenemos la inclinación que tiene la oreja. Bien, acá miren en dónde termina, en este punto. Recuerden que no puede bajar de la línea del punto medio la oreja. Entonces, realizando el esquema general de la oreja, de esta manera ya tenemos lo que es la figura completa, lo que es la oreja, el ojo, la nariz, la boca, y aquí
aquí la barbilla. Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahora? Darle terminación a cada uno de esos puntos. La terminación de cada uno de estos puntos inicia borrando algunas líneas que ya no necesitamos, algunas líneas que ya no necesitamos. Esto aquí está bien, esto acá está bien. La curva, vamos a limpiar esta curva que pertenece a la parte frontal del cuello para darle una mejor forma. Vemos que no es tan pronunciada la curva y la completamos aquí. Nos vamos abajo. Recuerda también suscríbete al canal, dale like o un me gusta y también, ¿qué te digo? Recuerda darle a la campanita porque así te notifique cada vez que yo suba un video. Y de esta manera vamos creciendo como comunidad educativa en este aspecto de las artes, especialmente en el dibujo. Continuamos. Espero que aprendas mucho y que puedas hacerlo muy fácil porque este es mi objetivo, que lo puedas hacer de la manera más fácil posible. Continuamos.